Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro, cariño, mi bisonte, corazón, te tengo chisme. Empezando. Richard, has entrado venenoso a hacer la lectura. Sí, corazón. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo, siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. ¡Ay, por Dios! Esa es la canción de Rafael, me encanta. Te tengo chisme, Tauro, prepárate, prepárate, corazón, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es datos personales o pidiendo lo que es datos personales. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi escandaloso, mi escandalosa. Te tengo una bomba, cariño. Muy bien, vamos acá lo que es, antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía, de buena vibra, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido bisonte. Empezamos, cariño, con fe. Muy bien, bisonte, muy bien. En primer lugar, mi querido Tauro, muchos de vosotros están lidiando con personas, de repente puede ser un Capricornio, o Sagitario, o un Aries, pero tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Porque puede ser que no sea así para muchos de ustedes. El otro mensaje, mi bisonte, te he visto como si tú extendieras la mano, cariño, y como si hubiera lo que es un gran hueco, un agujero lo que es en tu mano. ¿Sabes qué me dice esto, Tauro? Dinero que te llega, dinero que se espuma, bisonte. Es como que no entiendes por qué. O tú no sabes administrar bien tu dinero, o simplemente, corazón, puede ser que alguien te está robando o algo mágico está pasando aquí, ¿vale? Porque dinero que te llega, dinero que se espuma, mi querido bisonte, te cuesta ahorrar. Cariño, te cuesta de repente tener, yo que sé, algo en tu colchoncito, te cuesta. Pero esto no es desde ahora, desde hace mucho tiempo, bisonte, a ti el dinero se te va como agua, corazón, como para hacerte un préstamo, Tauro, ¿vale? Es esto, mi bisonte. Tienes que hacer conciencia, ¿estás administrando bien tu dinero? O simplemente no entiendes por qué te pasa esto. O si no, pues Tauro, yo qué sé, mete tus ahorros lo que es en un banco. Así ya no te sientes tentado, tentada de gastar. El otro mensaje también, mi querido bisonte, he visto muchas máscaras, Tauro. Muchas máscaras. Me dan a entender, bisonte, que estás rodeado o rodeada de personas hipócritas, cariño. Doble cara, corazón, ¿vale? Doble cara. Te dicen te quiero, te adoro, Tauro. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y luego cuando das un paso, cariño, pues simplemente dicen que pesado, ¿cómo puede ser? No lo soporto a Tauro, no lo soporto, ¿vale? Entonces, cariño, ten mucho cuidado con ese tipo de persona, ¿vale? No son trigo limpio, corazón. Ten cuidado con tus intimidades o tus proyectos que tú cuentas a este tipo de persona. Nunca se sabe, cariño. Más vale, como se dice, guerra avisada no mata soldaditos, cariño. Muy bien. Voy a sacarte lo que es una carta guía, una carta consejo, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido bisonte, es muy importante que sepas administrar tu dinero. Si te ha llegado dinero, cariño, te recomiendo que lo ahorres o administralo bien, ¿vale? Porque no vaya a ser que luego te das cuenta y dices, Richard, ya no tengo dinero. Muy bien. Tenemos lo que es la carta del diablo, corazón. Ten cuidado con las tentaciones, Tauro, porque siento que a lo mejor de repente es una semana en la cual te vas a dejar llevar por tus bajos instintos, por tus impulsos, Tauro, y luego te vas a estar arrepintiendo. Puede ser que a lo mejor estás lidiando con un Capricornio, te lo había dicho, ¿no, bisonte? Vale. Siento, mi querido bisonte, que para muchos de vosotros también
te preguntas y te preocupas, ¿cuáles son sus intenciones de él o de ella? ¿Por qué de repente no te deja? ¿Por qué de repente te busca? ¿Por qué de repente cuando tú sientes que ya se acabó todo, aparece? Y tú te comes la cabeza, Tauro. ¿Qué puedo hacer, Richard? Yo pensaba que esta persona ya no volvería más. Es como la canción, cariño, del grupo Pandora. ¡Qué sorpresas da la vida! Encontrarte en plena calle. Una chispa en equilibrio, dinamita que estalló. ¿Cómo te va, mi amor? Tauro. Cariño, la última palabra lo tienes tú, mi bisonte. Si esta persona te pone nervioso o nerviosa, o simplemente me dice, Richard, ¿para qué aparece cuando yo ya tengo lo que es la vida estable, la vida tranquila? Pues entonces, cariño, dile, lo siento, se te acabó tu tiempo. Ahora este cuerpo ya tiene dueño, ya tiene dueña. Tienes que ser sincero y sincera. Richard, pero es que todavía siento algo, Richard. Y no lo dudo, Tauro, no lo dudo. ¿Por qué? Porque una persona, mira, se acerca a ti, se pone en contacto y tú te pones nervioso o nerviosa. ¿Ves aquí este personaje? ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? Y ahora lo noto que está más grande, Richard. Yo qué sé, ha hecho deporte, ha hecho gimnasio. Ahora lo noto, Richard, que está venoso, Richard, porque alza muchas pesas. A lo mejor es físico-culturista, cariño. Puede ser, ¿vale? Siento que esta persona te está volviendo loquito, loquita. La última palabra lo tienes tú. Vamos a preguntar luego también si las intenciones son buenas, porque a lo mejor de repente esta persona viene con todas las buenas intenciones, cariño. Otra cosa, que yo soy desconfiado, yo soy malicioso, cariño. Los golpes de la vida me han vuelto así, frío como el viento, peligroso como el mar. Vamos a ver signos. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver, mi bisonte, corazón, ¿qué me dice? ¿Quién es esa persona que te está perturbando, mi querido bisonte? Ay, no será bisonte que esta persona, por eso que me dicen, tienes que saber administrar tu dinero. ¿No será que esta persona te está buscando para que le compres la zapatilla? Pagador, cariño. Me sale un Capricornio, otra vez, la carta de la Torre. Me sale lo que es un Tauro, te lo había dicho, cariño, elemento tierra. Me sale lo que es un Escorpio, corazón. Y cierras con un Cáncer, los peores, cariño, porque yo soy Cáncer, corazón. Muy bien, te voy a sacar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte, cariño. ¿Quién te pone nervioso y nerviosa? Ay, Richard, es el panadero, Richard. Te juro, Richard, que yo he dicho, voy a dejar los carbohidratos, ¿vale? Ya no voy a comer pan, Richard, pero por él tengo que comprar sí o sí. Yo qué sé, una marraqueta, un bagué de pan compro, Richard. Voy a reventar ya, pero es tan solo por verlo. Ay, por Dios. Ay, mi niña, la letra Q. La letra L, el amor es así, ¿vale? A veces nos vuelve así, ciego, sordo y mudo. La letra U, la letra H, la letra P. Muy bien, corazón. El amor es así. Yo te entiendo, bisonte. Yo te entiendo, corazón. Cuando uno está enamorado, hace locuras, cariño. Luego te arrepientes. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho? Dice, abra su sol interior. Escucha, mi bisonte. Unos hilos de plata salen de su plexo solar y se conecta con distintas partes de su existencia actual. Debe romper esos lazos y comprender hasta qué punto se ha estado aferrando a ellos durante demasiado tiempo, mi querido bisonte. Entonces, Tauro, creo que a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Hay una persona que vuelve a tu vida, hay una persona que te pone nervioso, nerviosa, y ¿qué te dice el arcángel Gabriel? Rompe esos hilos de plata. Es cierto que esta persona puede ser tu llama gemela, puede ser tu alma gemela, inclusive relaciones kármicas o por destino. Pero esta persona, cariño, te está bloqueando tu vida. Richard, pero si es mi alma gemela o es mi llama gemela, se supone que todo tiene que ser bonito. ¡No! Error, mi bisonte. Las almas gemelas aparecen en nuestras vidas para poder ayudarnos, para rescatarnos, para evolucionar, pero no está escrito que se queden contigo, cariño. Ve, busca información cómo acaban las almas gemelas, la mitología, cariño. Las llamas gemelas, cariño, es lo peor que te puede pasar. Ay, Dios mío, Richard.
Chancletazo, Richard, ¿por qué? ¿Sabes por qué, cariño? Porque las llamas gemelas es tu clon. Ahí te vas a ver reflejado tus defectos, tus virtudes, cariño. Y al final, si tú eres terco o eres terca, la otra persona también. Y no terminan por comprenderse, mi querido bisonte. Porque yo los veo, están en plan locas, en plan locos. Richard, quiero conocer a mi llama gemela, quiero conocer a mi llama gemela. No, cariño, no lo llames, corazón, porque es lo peor que te va a pasar. Muy bien, te lo digo por experiencia, cariño. Muy bien, ¿vale? Hoy es un día de escándalos. Vamos a continuar. A ver, ¿qué más me dicen? Vidente de luz. Vamos a ver qué pasa con esa persona que se pone en contacto contigo, con esa persona que se acerca a tu vida. A lo mejor es por dinero también. Me da igual, Richard. Lo voy a vestir de pies a cabeza, Richard. Me voy a gastar todos los ahorros. Vamos a ver, bisonte. Por amor es así. Por amor hacemos locuras. La carta del sol, mi bisonte. Esta persona, hay un grupo de ustedes. O te quieren su vida para algo pasional. Extraña, cariño, tu carne, tu lechón. Extraña tu lechón, cariño. O esta persona te quiere tener en su vida como amigos, ¿vale? Como amigos o como amantes. Es esto. No como pareja, mi bisonte. Porque tenemos la carta del sol. Quiere armonía, quiere paz. Te quiere en su vida como amigos o como amantes, mi bisonte. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del diablo al costado, cariño. El acercamiento es más pasional o es más de amistad, mi querido Tauro, ¿vale? Y yo me inclinaría más, bisonte, que viene por tu lechón. Viene por tu lechón, cariño, ¿vale? Le ha encantado tu lechón, de primera. Es un solomillo, corazón. Muy bien, vamos a continuar, bisonte. Vamos a ver qué más me dicen. Ahora, el tarot arcano. ¿Por qué esta persona se acerca? ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿Por qué esta persona se acerca? Voy a recoger estas cartas para no confundir. ¿Por qué esta persona se acerca, mi bisonte? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio? Tenemos lo que es la carta del paje de bastos. Porque esta persona, cariño, posiblemente había empezado o estaba lo que es en una relación, pero se da cuenta que con él o con ella no se comprende, cariño, ¿vale? Siento que está un poco nervioso, un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque había empezado algo, pero las cosas no han salido como esperaba. La carta también del 6 de bastos. Entonces, cariño, pues esta persona dice, la única persona que me aguanta, la única persona que soporta mis locuras, cariño, pues es bisonte. Por eso que te busca, Tauro, ¿vale? Por eso que te busca. Entonces, ya sabes lo que hay, bisonte. No es amor al chancho, es amor al chicharrón. Vamos a ver qué nos dicen en economía para ustedes. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi bisonte. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. Te noto que estás un poco preocupado. La carta también del 6 de espadas. Posiblemente puede ser que estás esperando algún tipo de contacto, de comunicación, o el contacto, la comunicación que te llegó, de repente, cariño, pues no te gustó, ¿vale? Es como que en estos momentos estás un poco cansado, cansada, porque me dice Richard, quiero trabajar, quiero ganar dinero, quiero que este proyecto salga lo que es a la luz, salga bien, pero lamentablemente, cariño, como que la noticia, la respuesta o tu entorno con la cual de repente tú has estado en un proyecto no funciona. No funciona, ¿vale? Algo que tú de repente has puesto mucho entusiasmo, las cosas no han salido como tú esperabas. Tiene lo que es la carta del 10 de espadas. En este momento te sientes como muy deprimido, muy deprimida, cariño, pero cierras con la carta del 10 de copas. Entonces, corazón, vas a tener que resurgir como el ave fénix, cariño, ¿vale? No te rindas. Sé que a lo mejor de repente me vas a decir, Richard, pero ¿cuánto más tengo que esperar, Richard? No es la primera vez que las cosas no me funcionan. Es que siempre quiero salir adelante, pero no hay manera. Cariño, cambia las energías, cambia el chip. El camino es largo, cariño, pero al final vas a llegar a lo que es a la meta. ¿Tú crees que para yo tener esta tranquilidad dentro de lo que cabe ha sido fácil? No, cariño. Yo he estado lo que es aquí en España 13 años, trabajando en lugares que no era valorado, contando las monedas, cariño, para poder llegar lo que es a fin de mes.
pero sin embargo sucedió el cambio, la magia. Tienes que encontrar prácticamente cuál es tu camino, pero esto tiene lo que es un proceso, pero ayúdate con las energías, porque si tú estás negativa, negativo, pues simplemente no avanzas, ¿vale? Tienes que resurgir como el ave fénix, mi querido bisonte. Es esto, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. Richard, quiero el chisme. Hoy de verdad, sinceramente, bisonte, ¿quién te vio y quién te mira, mi bisonte? De verdad, ¿cómo te encanta el chisme? Por eso que estás en mi canal. A mí también me encanta. Bisonte, me están clonando. ¿Cómo así, Richard? Ayer en pleno super chat, una seguidora me dice, Richard, te tengo chisme. Me envió una foto, cariño. Hay muchos canales, ya la había visto hace tiempo, ¿vale? Hay muchos canales que utilizan prácticamente mi frase. Tarot no, las cartas no mienten. El tarot no pone, ¿vale? Las cartas no mienten. Y el algoritmo en YouTube, cariño, a la mínima que tú de repente mencionas las cartas no mienten, te va a llevar lo que es a ese video. Entonces, mi bisonte, pues yo digo, mira, bueno, y no son canales que están empezando, canales fuertes, inclusive canales que tienen más de 1 millón de suscriptores, porque yo lo he visto. No voy a mencionar porque, ¿para qué, cariño? No tiene caso para mí. Si a ellos lo ayuda esto, pues bendiciones. Yo lo deseo todo lo mejor del mundo, cariño. Como dicen esa frase, cuando llueve, nos mojamos todos, ¿no? Nos mojamos todos, cariño. Es esto. Simplemente para que sepas, entonces tú tienes que estar pendiente. Yo lo que voy a hacer, Tauro, en las lecturas, inclusive donde ponga mis manos, voy a tener que poner mi foto al costado. Es así, con la chancla. Para que me reconozcas, cariño. ¿Por qué es esto, bisonte? Me están clonando, bisonte. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia y por fortuna, no te dejaré de amar. Ay, por Dios. ¿No has escuchado toda la música? Me encanta cuando dice, no te dejaré de amar. Escándalo, es un escándalo, corazón. Soy famoso y no lo sabía. Es esto. Muy bien, vamos a ver las características. Eso era el chisme, cariño. Ya estarás contenta ya estarás saltando. Richard, queremos más chisme. Muy bien, pero bueno. Yo les deseo toda la suerte del mundo, ¿vale? Es esto. Yo soy así, cariño. Amor y paz, ya está. Me dicen, para muchos de vosotros, mi querido bisonte, puede ser que estás lidiando con una persona del evento aire, me dicen. Hay una persona que quiere decirte algo, pero que lamentablemente, bisonte, está siendo manipulado o manipulada por una tercera persona. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, puede ser que se pinte inclusive de color negro. Es como un poco gótica, le encanta el color negro, sea hombre o mujer, cariño. Siento que esta persona posiblemente también, corazón, lo ha perdido todo. A lo mejor de repente tiene problemas económicos, se ha separado de su pareja y de repente por eso se siente con esa energía de querer hacer algo lo que es en tu contra, porque a lo mejor se beneficia de algo, bisonte, ¿vale? Está equivocada, está equivocado, ya reaccionará. La carta también de la sota de oros. Posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento tierra, cariño. Veo que es una persona que se siente como un poco inestable. Mira que tiene prácticamente el poder en sus manos. Los problemas entre vosotros dos se podría resolver, pero es una persona que a lo mejor se lo piensa mucho antes de dar lo que es un gran paso. Al margen del signo puede ser también cualquier otro signo. Piel blanca, cabello castaño o cabello rojo. Hay una persona que en este momento de repente, cariño, vosotros dos no concuerdan bien, la comunicación no es muy fluida o esta persona no te quiere apoyar lo que es en tus sueños, ¿vale? Al margen del signo. Alto, alta. La carta de la sota de espadas. Vas a recibir una noticia o un mensaje de una persona, pero va a tardar, cariño. Veo que hay una persona que quiere decirte algo, pero se pone muy nervioso, muy nerviosa. Actualmente está lo que es en un lugar, mi querido bisonte, que posiblemente el clima es un poco frío. Entonces, esta persona quiere contarte algo, bisonte. Espero que te guste esta lectura, corazón. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Mi escandaloso, mi escandalosa. Te quiero, Tauro. Suscríbete.